¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hablar acerca de la designación de lesiones. Como bien saben, todos los equipos tienen la obligación de proporcionar información a los medios de comunicación acerca del estatus de sus jugadores. Por lo regular, si un jugador no presenta ninguna designación, eso quiere decir que es un jugador saludable o que está 100% para su compromiso en la siguiente semana. Pero si alguno de los jugadores por alguna situación, ya sea en un entrenamiento o en algún partido previo, llega a tener alguna lesión, tendrá que tener su tag o tendrá que ser designado bajo ciertas etiquetas que tiene la NFL. Vamos a ver el día de hoy algunas etiquetas que dan la NFL que es importante que nosotros estemos al tanto de qué significan o cómo podemos traducirlas hacia nuestro roster activo, porque esa designación nos estará indicando cómo tendríamos que tratar a ciertos jugadores, sobre todo cuando es un jugador que es una superestrella y que para nosotros es importante los puntos que representa semana tras semana. Entonces sí sería necesario estar al pendiente de su estatus. Vamos a checar algunos de los estatus que son los más comunes, o más bien son los que siempre están designando a los jugadores que tienen alguna lesión. Estos son probable, questionable, doubtful y game time decision. Obviamente existe otra designación que eso no deja duda, sería el out. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un jugador presenta esta etiqueta por ahí del miércoles o el jueves, automáticamente los equipos ya están diciendo que ya no van a poder contar con ese jugador. Vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos estatus. El primero sería probable. Es un jugador que tiene la capacidad, o más bien significa que es un jugador con más del 85% de posibilidades para jugar. El siguiente sería questionable, que es un jugador que tiene el 50 y 50 de posibilidades, o el 50% de posibilidades de jugar en la siguiente semana. La tercera etiqueta sería doubtful. Esta significa que es un jugador que no tiene prácticamente posibilidades de jugar, o está en un 25% de jugar. Por lo tanto, cuando tengamos algún jugador que está con esa designación de doubtful, es preferente o es preferible mejor ir buscando un sustituto para ese jugador. Y también existe la etiqueta de game time decision. Este también es una etiqueta que se le da al jugador, en el cual prácticamente se va a informar de su estatus, si jugará o no jugará, faltando una hora antes del inicio de su partido. ¿Qué recomendación doy aquí? La verdad es que si tienes un jugador que está en Game Time Decision, mejor déjalo en la banca, porque ocurre muchas veces. Aunque sea una superestrella, por lo regular este tipo de jugadores solamente están ahí como señuelo. No van a tener un rendimiento al 100%, no van a tener el desempeño que tú normalmente estás acostumbrado semana tras semana, y mucho menos va a jugar a veces todo el partido. Por lo regular, estos jugadores llegan, entran unas cuantas repeticiones, unos cuantos snaps, si se sienten bien, continúan jugando, pero no los exponen de tal manera que no los van a hacer que tengan un contacto muy fuerte. A veces es un jugador que solamente entra a jalar marca y por lo tanto se lleva la marca, y otros jugadores estarán recibiendo las jugadas grandes o estarán recibiendo el contacto. Por eso te digo que si tú tienes un jugador que está en doubtful o en game time decision, preferible dejarlo en la banca. Preferible a que llegue el día del partido, juegue 2-3 jugadas y se vaya a la banca y no vuelva a salir en todo el partido. Y entonces tienes ahí un jugador en tu roster activo que no va a sumar puntos, y sobre todo te va a hacer un disgusto, porque por lo regular te vas a enojar si pasa eso. Es preferible entonces que tomes a alguien de tu banca,
lo pongas, alguien, tal vez si es una superestrella, tal vez no va a hacer los puntos que ese jugador, pero al menos te va a dar puntos en tu roster. Preferible eso a que te deje un jugador, por muy bueno que sea, en ceros. También vamos a tener otras clasificaciones que normalmente se van a estar utilizando cuando un jugador se lesiona y tiene una lesión pues, relativamente grave, que es Injury Reserve. Esta, la mayoría de las aplicaciones de NFL Fantasy tienen su espacio de Injury Reserve. Es un jugador que durante un encuentro o entrenamiento, pero ya en la temporada, llega a tener una lesión considerable de tal manera que no va a poder jugar mínimo 4 o 6 partidos en adelante. A veces hay lesiones que dicen que son lesiones que terminan con la temporada de un jugador, tal vez una fractura del tendón de Aquiles, que son muy comunes. Automáticamente en el momento que existe esa lesión, dicen que ya es una lesión que termina con la temporada de ese jugador, independientemente si es una lesión que se da en pretemporada, así sea al final de la temporada. Entonces, hay lesiones que definitivamente ya ni siquiera se coloca al jugador en Injury Reserve. Automáticamente dicen, ¿sabes qué? Está descartado para toda la temporada. Hay otras lesiones que son fracturas, no menores, pero no tan grave si lo quieres ver así, en donde es un jugador que colocan en el Injury Reserve porque se va a recuperar en 8 semanas, se va a recuperar en 9 semanas. Tú dirías, bueno, ¿de qué sirve tener un jugador así? Bueno, pues puede ser una superestrella. El año pasado le pasó a Michael Thomas, muchos lo escogimos en el Big One, y o como tu primera selección en la primera ronda, y se lesionó en el primer partido y no lo pudimos tener de vuelta sino hasta como por ahí de la jornada 10 o semana 10. Volvió a entrar, se volvió a lesionar otros 2 partidos, o lo que también le pasó el año pasado a Christian McCaffrey, el cual fue selección 1 en la ronda 1, y bueno, también tuvo muchas lesiones. Sin embargo, no, como es una superestrella, no la desechas o no la dejas como, no la dropeas, sino más bien la mantienes en ese apartado que se llama Injury Reserve, esperando y esperanzando, o esperanzado a que ese jugador regrese a tu alineación, ¿no? A veces los jugadores regresan y pueden seguir jugando. Hay veces que esos jugadores, aunque regresen, ya no van a rendir igual. Entonces, bueno, hay que también tener en cuenta esta situación, lo que está pasando el día de hoy, con la noticia de que Travis Etienne, pues bueno, probablemente también esté finalizando su temporada sin iniciar. El día de ayer, en su segundo partido de pretemporada, sufrió una lesión muy fuerte en su pie, y entonces ahorita están diciendo que pues probablemente ese sea una fractura de final de temporada, o sea, ni siquiera va a poder regresar. Sin embargo, los Jaguars ahorita pusieron a Travis Etienne en Injury Reserve. Esto da una esperanza de que en algún momento a lo mejor podría ser utilizado, pero no sabemos en qué tiempo, ¿no? A lo mejor tal vez 12, 14 semanas en las que él pudiera empezar a recuperarse. Entonces, la última tag que hay es parecido a Injury Reserve, pero se abrió el año pasado con en las siglas COV, que sería COVID. Esto es la lista de aquellos jugadores que puede que sean casos positivos o hayan estado cerca de casos positivos, y los cuales tendrán que estar dentro del protocolo que indica la NFL para ver si pueden o no regresar a jugar. Por lo regular son 2 semanas, dependiendo los casos, más o menos. Entonces, si tú tienes un jugador que tiene ese ataque o que sale durante la semana con ese ataque, lo único que va a pasar es que ese jugador se va a ir a ese apartado que se llama COP, y vas a poder seleccionar otro jugador, vas a poder agregar otro jugador a tu roster. En el momento que el jugador que está en el protocolo de COVID es liberado, en ese momento vuelve a estar en tu roster y tú no vas a poder hacer o añadir nuevos jugadores hasta que tengas otra vez espacio en tu banca. Es por eso que también es importante que estés checando todo el tiempo
cuáles son los estatus de tus jugadores. Esto que te comenté de la designación de lesiones, créeme que te va a ayudar muchísimo durante la temporada, porque vas a tener un panorama más amplio y más claro acerca de las lesiones de tus jugadores. Si tú ves un jugador que dice probable, ten por seguro que en la semana va a poder jugar, y no nada más eso, sino también va a poder aportar casi al 100% de su rendimiento. Después de probable empieza el questionable. Ahí sí ya tendrías que empezar a tener una estrategia por si el jugador no se recupera. Desde ese momento tú tendrías que empezar a identificar qué jugador, si no puede lograr los mismos puntos, al menos que sí te sume puntos en tu roster. Y bueno, amigos, espero que este video te haya servido. Me gustaría saber de dónde nos estás viendo, y si tienes preguntas también puedes agregarlas aquí abajito. Déjame tus comentarios para empezar a leerlos, y estaremos acompañándote la siguiente semana. Mi nombre es Elvis Román y gracias. Y no te olvides de suscribirte. Hasta la vista.